Nos encontramos nuevamente con ese texto que hemos escuchado varias veces y que hemos mencionado. Jesús se encuentra en la sinagoga predicando, le avisan que su mamá y sus hermanos, es decir, sus parientes, sus discípulos, están allí tratando de hablar con él. Y Jesús, dando una mirada a todos los que están en el lugar, les va a decir quiénes son ellos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces la pregunta que podría venir en este momento a nuestra mente y a nuestro corazón es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esa respuesta la podríamos dar nosotros, pero ¿para qué la vamos a dar nosotros si ya la ha dado la misma palabra? La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos. Y de una manera muy precisa, la voluntad de Dios, ese es el querer de Dios, y por eso usted y yo lo tenemos que perseguir. La voluntad de Dios es que ustedes y yo seamos felices. Por eso una persona en este momento podría en su vida personal responderse si está haciendo la voluntad de Dios. Estoy siendo feliz con lo que hago todos los días, en mi trabajo, en la manera como voy desarrollando o asumiendo la responsabilidad que me entregaron. ¿Soy yo una persona feliz? Y es ahí, de cara a esa pregunta, donde entra el Evangelio. ¿Cómo voy a ser feliz si yo vivo anclado a una historia que no me he podido perdonar? ¿Cómo voy a ser feliz si todos los días cuando me levanto vienen a mi mente y a mi corazón los recuerdos tristes de un error que cometí? ¿Cómo voy a ser feliz si como ayer, hoy se reviven esos momentos que me generaron tanto dolor? Y es ahí, mis queridos amigos, donde entra de una manera muy especial la palabra de Dios. A mí me llama la atención el momento en el que he confesado a muchas personas que nunca lo habían hecho. Y la persona se acerca como con el deseo, el anhelo y al mismo tiempo la vergüenza de soltar algo que han venido cargando por años. Y la persona no sabe por dónde arrancar. Y la persona no sabe cómo decirle a uno lo que cometió. Pero cuando la persona lo suelta, usted lo nota. Ahí mismo. A la persona se le notan los ojos. El rostro de la persona se transforma, el cuerpo de la persona como que se desinhibe en ese momento y pareciera que la carga que le estaba oprimiendo el alma, al salir le hubiera causado una experiencia de liberación. Es que tiene que ser muy tonto, y perdónenme la expresión, tiene que ser muy tonto el que le apueste a cargar toda la vida algo que el Señor nos ha dicho: venga, yo le ayudo a cargar. Tiene que ser muy tonta la persona que no entienda el sacramento de la reconciliación. No es el sacerdote el que perdona, nosotros no tenemos con qué, no tenemos con qué. Una verdad muy especial es lo que la gente dice: es que es igual de pecador que yo. Pues gracias a Dios, hombre. Imagínate vos venir a confesarte con un man aquí parado con unas alas bien grandes. Qué susto, ¿sí o no? No, usted viene a confesarse con una persona que por ser pecadora comprende tu miseria. Usted viene a confesarse con una persona que por haber estado untado de pantano entiende el que vos estés empantanado o empantanada. Y esa es la gracia de Dios, el día que entendemos el sacramento como la gracia que Dios le dio a hombres para que entendieran a los hombres, no a ángeles,
no a ángeles, a hombres, pescadores que sabían de redes y de travesías en el mar, a ellos les entregó el poder de atar y de desatar. Entonces, queridos amigos, ¿qué sentido tiene cargar un pecado? Padre, quiero que me confiese. Claro, ¿cuánto hace que no se confiesa? Es la primera pregunta del sacerdote. Padre, desde que hice la primera comunión y tengo 80 años. Es que tengo un pecado, Padre, que toda la vida me ha atormentado. Y has venido cargando toda la vida una tristeza por no entender lo que significa ese sacramento tan precioso de la misericordia de Dios. Por eso la primera lectura es preciosísima, queridos amigos. Miren lo que dice la palabra. ¿Qué Dios hay como tú? Pregunta el profeta Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú capaz de perdonar el pecado? Ninguno. Ninguno. Solamente el Dios de nosotros es el Dios que tiene en esencia lo que se llama misericordia. ¿Qué Dios hay capaz como tú de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? Nosotros le llevamos cuenta al otro de su error y de su equivocación, y él es tan bueno que a veces los disimula. ¿Yo para qué me voy a pegar eso, hombre? Es que ese errorcito no define a esta persona, no la define. Seguramente así piensa el Señor. Y no significa que sea un permisivo, y no significa que sea un alcahueta, significa que le apuesta al corazón. Y Dios cada día está esperando frutos de conversión. No conserva para siempre su cólera. Usted y yo nos enojamos con alguien y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no volvimos a hablar. Es que Él no es como nosotros, gracias a Dios. No conserva su cólera, dice la palabra, pues le gusta la misericordia. Es más, el nombre de Dios es misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Y escuchen esto. Por eso no siga cargándome, no siga cargando. Destrozará nuestras culpas, Padre, ¿y qué hará con nuestros pecados? Ya va para allá. Arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a usted? Suelte ya, olvide ya, deme eso, yo lo voto, donde nunca más usted lo volverá a encontrar. ¿Para qué seguir cargando un pecado, hombre? Una tristeza y una angustia cuando el Señor ha hecho la promesa de destrozarlos y de tirarlos donde usted nunca más los vuelva a encontrar. Pregunto y con esto termino. ¿Tiene sentido cargar un pecado? El que hubiera sido, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si en la memoria de Él no están, no tienen por qué estar en mi memoria, en mi mente, ni en mi corazón. Alegrémonos porque el Dios en el que usted y yo creemos es el Dios de la misericordia. Digan conmigo, amén.